Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de elementos básicos de la psicología. Sería la clase número 7 y por lo tanto la última sesión de esta materia. Este fin de semana, eh, o sea, a partir del día de mañana, se activa el examen final de la materia de elementos básicos de la psicología. Los estudiantes que se integraron 3 semanas después, por ejemplo, incluso, tendrán oportunidad de presentar el examen posteriormente, ¿vale? Se los, se los va a aplicar, déjenme, se los va a aplicar la maestra Vanessa, pero más adelante los que se integraron posteriormente. Los demás que se integraron desde el principio, pues tienen que presentar su examen. A partir del día de mañana, viernes, se activa como al mediodía más o menos y finaliza el examen el domingo a las 10 de la noche. Por ello es importante que si van a hacer el examen el domingo, no dejen a lo último. Yo les recomiendo que lo hagan ya sea el viernes, después del mediodía o durante el día sábado o a más tardar el día domingo antes de las 8 de la noche, porque si lo comienzan a las 9 de la noche, a las 10 de la noche se cierra la plataforma. Se cierra la plataforma y entonces pues ya no les va a registrar los resultados, ¿no? En el caso de los estudiantes que se encuentran en centros de rehabilitación, por ejemplo, en la Fundación Dios Restaurando Vidas y en Elohim, la profesora Vanessa el día de mañana les va a enviar el examen físico en formato PDF a su tutor, en este caso sería a Gaby, que se mandaría el examen. Y en el caso de Elohim, ¿quién maneja el celular de Elohim ahorita? ¿Quién lo está manejando? Ahorita el que tiene celular es Ernesto, usted, profesor. Ah, ok, Ernesto, pensé que era Arad por los estados que sube de belicoso todos los días. no, no es Arad, no es Arad, es Ernesto. Como ahora ya lo dejaron tener celular, pues Mm, ya sabrá usted, es Arad. ok, entonces Ernesto. Sí, sí, profe, es Ernesto ahorita el que nos está apoyando con el celular. Ah, perfecto. Entonces se le va a mandar a Ernesto al celular el examen el día de mañana. En cuanto se active en línea, se manda también en PDF. Lo tienen que imprimir, uno para cada quien. Lo responden individualmente, no es en equipo. Ojo, para que los tutores, tanto Ernesto como Gaby y como ustedes verifiquen que es individual. Van a tener, además se les va a mandar exámenes distintos también, aparte, no van a ser iguales. Eh, para que los impriman y les den uno a cada quien. Una vez que esté respondido, lo van a enviar, lo van a subir al área de exámenes y bueno, con eso ya lo calificaríamos manualmente. ¿Ok? Sí, Gaby. En tu caso, Gaby, sí lo presentarías de este digital, ¿no? Hola, profe, buenas noches. Sí, está bien. Por ejemplo, yo que me integré después, me lo enviaría entonces la profesora Vanessa, ¿verdad? Ujú. Tú lo puedes presentar la próxima semana, por ejemplo, o 2 semanas más. Ok, sí, está bien, gracias. No se preocupen porque además yo les voy a impartir la siguiente materia. La siguiente materia se llama Taller de Abordaje Integral de Prevención y Consejería en Adicciones, TAIP se llama. Entonces yo les voy a impartir esa materia y entonces vamos a estar como viéndonos. Nada más vamos a cambiar de día. Me parece que yo les voy a dar clases los días. Ustedes toman clases martes y jueves, ¿verdad? Ah, ok. Ahora los voy a ver los martes. Los martes los voy a ver para esa materia. Y la otra maestra, que es la maestra Claudia, les va a impartir la materia de entrevista y ella los va a ver los jueves. ¿Ok? Entonces, para que estén todos como ahí como enterados Profe, con una esto, ¿va? pregunta. Adelante, ¿quién me habla? Adelante, José. Profe, disculpe, es que tengo una duda. El examen lo vamos a hacer por aquí, por celular. Así como yo tengo el celular, pues se me complica para poder hacer un formato o así por medio del celular. Es digital. O sea, tú entras a la plataforma y es un formulario que se te va a abrir y tienes 1 hora para responderlo en línea. Ok, es como que también como la vez que yo hice lo que es una encuesta que me mandaron El y también cuestionario.
Pues sí, una encuesta, entonces, Mm, pero me abría y no me agarraba la hora, como en 20 minutos se me quitaba, ya no me dejaba y se me borraba otra vez todo lo que había puesto y así estaba batallando. se te borró porque seguramente te saliste de ese espacio. Si ustedes se salen del examen, se les va a cerrar. ¿Por qué? Porque se supone que no deben de copiar. Los alumnos que nos dicen, no, es que se me cerró el examen y todo eso es porque te metiste a Google a preguntarle o porque moviste o respondiste un mensaje o algo. O sea, el examen detectó un movimiento ahí en la pantalla y entonces el examen se cierra. Que muy bien, profe, gracias. Entonces, para cuando estén presentando su examen, que abran el examen, solamente presenten el examen, no abran la página de otra página de internet, no estén respondiendo mensajes por WhatsApp, todo eso, porque si no se les va a cerrar el examen. ¿Qué función tiene? Pues que no busquen información adicional, sino solamente con tus apuntes, con lo que has aprendido, ¿no? Eso es importante. Entonces, a ver. Déjenme compartirles pantalla para que vean un poquito cómo está el rollo aquí en la plataforma y atender estas cuestiones de lo del examen final y demás. Miren, aquí en la plataforma, para los que van a presentar el examen, en la parte de aquí de abajo, aquí dice examen final. Ya vieron, ¿no? Aquí donde está el círculo, examen final. Le van a dar clic aquí y se van a ir hacia abajo y aquí le das clic en examen final y te va a abrir una pantalla y te va a abrir dice, examen final de la materia. En este momento no podemos responderlo. ¿Por qué? Porque está bloqueado, pero más o menos así y te va a presentar las preguntas, ¿ok? Adicional al examen final, les he preparado una guía de estudio. La guía está aquí, abajito. Una guía de estudio que la pueden utilizar para poder responder su examen final. Si alguien quiere como algún punto extra, alguna ayuda para el examen, pues hay que responder estas preguntas. Este no es el examen, es la guía de estudio. De estas preguntas que están aquí, por ejemplo, dice aquí, a ver, guía de estudio, elementos básicos de la psicología. Esta guía de estudio está diseñada para ayudarte a prepararte para el examen final de la materia de elementos básicos de la psicología. Contiene 50 preguntas basadas en el contenido de la materia y se encuentran organizadas por temas principales. ¿Ok? Entonces, si tú vas viendo los temas, hablamos de fundamentos de psicología, de antropología y filosofía, de evolución y desarrollo humano, de modelos de comprensión de la salud mental, conceptos psicoanalíticos, psicoterapia, terapia, prevención y consejería, adicciones y recuperación en AA, espiritualidad, autoconocimiento y religión, el ser humano como ser multidimensional, conceptos filosóficos y lingüísticos. Y bueno, aquí vienen unos consejos para el examen. Entonces, si tú quieres como alguna ayuda extra por si no, por si te va mal en el examen, pues respondes esta guía, la respondes, la imprimes, la respondes a mano y la puedes entregar aquí, ¿no? La puedes entregar aquí, la entregas donde dice entregar, yo la califico y te ayudo con algún puntaje extra para el examen final. Ojo, esta guía no es obligatorio realizar esta actividad, no es obligatoria, ¿ok? Esta guía es solamente para aquellos que quieran algún punto extra. Dice máximo 2 puntos extra puedes tener. Si está toda totalmente bien respondida, pues son 2 puntos extras. Si está medio respondida, es 1 punto. Si están solamente algunas correctas, medio punto, dependiendo de cómo le entregues. ¿Ok? Y aquí está. ¿Ya vieron? Entonces, ustedes la suben y listo. Lo mismo aplicaría para los demás que están en centros de rehabilitación. Les pueden imprimir la guía y además les imprimen el examen. Y bueno, la guía tiene 50 preguntas y de esas 50 preguntas yo tomo 30 preguntas para el examen final. Entonces el examen final es distinto, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando entres a presentar el examen, te van a aparecer 30 preguntas, pero supongamos que se te cierra el examen, ¿no? Por algo ya no te va a dar oportunidad de presentarlo. Tienes que ponerte en contacto con el área de servicios estudiantiles, con la profesora Vanessa. Todos tienen ese número, ¿verdad?
Si no lo tienen, se los comparto en este momento para que lo tengan. En caso de que tengan alguna complicación con el examen o que haya algún problema, eh, se ponen en contacto con este número y la profesora Vanessa les va a dar respuesta, pero les va a dar respuesta el día lunes, porque recuerden que ella trabaja de lunes a viernes. Ok, ahí se los mandé también. Entonces les va a decir, si no te preocupes, te va a dar la oportunidad de aplicarlo el lunes o el martes, en esa misma semana. Pero va a ser un examen distinto, con las mismas preguntas, pero distinto. ¿Va? ¿Sí? ¿Queda alguna duda, alguna pregunta tienen, chicos? ¿Todo bien? Rocha, ¿alguna pregunta? Rocha, Sí, yo tengo una, dime. este, desde lo pasado, ¿los horarios de las clases nuevas van a ser en el mismo horario? Lo que pasa es que acá Sí. en California el horario es más diferente y ¿Qué más hora es temprano, ahorita ya? van a ser las Son 6. Ok, es que son 2 horas menos, ¿va? Sí. O 3. Bueno, dependiendo de la estación, ahorita ya va para 2. En diciembre Ahorita, cambió ahorita ¿qué hora es allá? Las 6:28, ¿no? 6:28. Ok. Ok, ahorita son 2 horas. Sí, va a ser a la misma hora, entonces tu clase comienza de 6 a 8. Ajá, y lo del examen, ¿lo puedo presentar yo también o la siguiente semana? Sí, eh, te integraste 2 semanas después, ¿va? 3 semanas, sí. Ok, sí, lo puedes presentar la próxima semana, no hay Ah, problema. ok, ok. ¿Vale? Lo puedes presentar la próxima semana. Entonces, pero tendrías que, o sea, tu examen se cerraría a las 8 de la noche. Ok, por las 2 horas menos. Sí, sí. Entonces, para que lo comiences a las 7 o a las 6 o antes, ¿no? Pero si lo comienzas a las 8 ya no te va a dar oportunidad. Ok, ¿Vale? ok, gracias. Mm, Muy bien. ¿Alguna otra duda tienen algunos de ustedes? ¿Alguna duda, pregunta? Y profe, aquí en Dime, Elohim, díganme. la pregunta pues es simple, ¿ah? ¿Qué día nos lo mandarían nosotros? O sea, el mismo día que se abre en la plataforma. Mañana. Ujú. Ah, ok. Mañana mismo a las 12 del día se activa el examen en plataforma. A las 12 del día reciben en los números de WhatsApp de los centros el examen para los que van a presentar examen de forma manual. Ah, ok, profe, muchas gracias. Vale, muy bien. Roberto, ¿alguna pregunta? Buenas noches, profe. Yo quería preguntarle a ver si yo sí lo puedo presentar normal, o sea, así como es en el horario que es. No, sí, de hecho lo tienes que presentar en el horario que toca. Ah, muy bien. O Gracias, sea, profe. igual que todos los que están digitalmente, ¿no? Ok. Bueno, entonces si ya no hay preguntas, pues vamos a darle con todo. Entonces, déjeme abrir la presentación, aquí la tengo. Nos quedamos en la cuestión del término logos y la estructura del lenguaje. A ver, voy a hacer un resumen algo importante. A ver, quiero que pongan mucha atención a esto. Les voy compartiendo pantalla para que vean un poco cómo se va dando como el proceso. A ver, les quiero compartir una línea del tiempo para que comprendamos esto que hemos revisado a lo largo eh, de todos estos temas, ¿no? Vamos a ubicarnos, les voy a compartir pantalla. Esto no va a venir en el examen, ¿ok? Esto es para ubicarnos nosotros ahorita, para poder entender lo que hemos estudiado y demás. Fíjense. Nosotros estudiamos cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la evolución. Si se dan cuenta, a ver, ¿cómo son las líneas de pensamiento? A ver, ¿cuáles son las líneas de pensamiento que hemos estudiado? Hemos estudiado, si ustedes recuerdan, si ustedes están aquí pensando esto, hemos estudiado procesos biológicos que tienen que ver con el desarrollo biológico orgánico del ser humano. En este sentido, nos vamos a enfocar o nos enfocamos en la cuestión de la evolución, particularmente en los términos que tienen que ver con la organización del cerebro, de las emociones y la primera instancia psicológica o que pueda dar cuenta de una cuestión psicológica en el ser humano, que en este caso sería la cerebralización. ¿Se acuerdan? Una vez que estudiamos temas que tienen que ver con evolución, pasamos propiamente a temas antropológicos. Los temas antropológicos nos llevaron a pensar que este ser humano
desarrolló una escritura y desarrolló un lenguaje. El efecto de esa cerebralización, recuerden, el efecto de esa cerebralización produjo el lenguaje. O sea, que haya cerebro, que haya terminaciones nerviosas, produce lenguaje, produce palabra. En el momento en que ese ser humano que evolucionó tuvo un cerebro más desarrollado, con todas las características que implican, que produjo palabras, que puede decir yo soy, yo pienso, yo existo, yo estoy, y que también puede decir qué es esto, qué es la naturaleza, qué es el cielo, qué son las nubes, que incluso ni siquiera decir ni siquiera nombrar las cosas directamente. ¿Qué es eso? Ah, bueno, pues eso se va a llamar nube, eso se va a llamar volcán, eso se va a llamar árbol. Es decir, el mismo ser humano, a través del lenguaje que desarrolla, de ese lenguaje, le pone nombre a las cosas, las nombra y empieza a constituirse como un nuevo ser humano. En ese momento que se desarrolla el lenguaje y que el ser humano tiene una duda y una pregunta ante tal cuestión, surge la filosofía. ¿Se acuerdan? La filosofía surgió como una herramienta para poder cuestionar y para poder preguntar sobre el mundo, pero no solamente sobre el mundo, sino también sobre la propia persona. ¿Quién soy yo? ¿Se acuerdan? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Eso permitió que durante miles de millones de años este ser humano se fuera cuestionando y por lo tanto fuera estableciendo cuestiones místicas, mágicas, mitológicas en una primera instancia. Posteriormente se desarrolla de dioses, se crea un poder superior, se construye una imagen y semejanza de un poder superior, es decir, yo por ser pensante, por existir, por vivir, me construyo a imagen y semejanza de Dios y escribe. ¿Qué escribe? Libros. Los primeros libros que escribe pues, son la Biblia, son cuestiones más, eh, no sé, libros que va a escribir, pergaminos, etcétera. Y en ese momento se va construyendo la historia de ese ser humano y va pasando por una infinidad de etapas hasta llegar a la época del raciocinio o del razonamiento, que va a ser la época de la razón o de la ilustración. Hasta ahí, hasta ese momento, hemos pensado nosotros. Para esto, quiero mostrarles una línea del tiempo resumida de todo lo que hemos visto en la materia. ¿Con qué fin? Con el fin de poder establecer que las cosas que sabemos, que las cosas que pensamos y particularmente la cuestión que tiene que ver con las adicciones, las drogodependencias, no se construye al y se va, sino que tiene un fundamento y que las adicciones, las enfermedades orgánicas, las enfermedades psicológicas, biológicas, la psicopatología que están estudiando con el maestro Eder o que estudiaron con el maestro Eder, lo que van a estudiar en este diplomado, en esta formación, tiene un antecedente, no es de la nada. ¿Sí me explico? Eso es importante pensarlo, pues porque de repente podemos pensar, consejero en adicciones, psicólogo, médico, psiquiatra, ayuda, centro de rehabilitación. Podemos pensar estos conceptos como abstractamente. Abstractamente es como sin sentido, pero no, todo tiene una conexión, todo va teniendo una conexión. Les voy a compartir la línea del tiempo para que vayamos nosotros comprendiendo esto que hemos estado estudiando. No les compartí hasta ahora esta línea porque es necesario primero que estudiáramos estos temas para irlos revisando. Le voy a pedir a alguien de ustedes que me ayude. Adelante, Roberto, si puedes leer, por favor, esta diapositiva. Yo, profe. Sí, Ah, sí. Buenas noches, compañeros. Bueno, procedo a leer. Dice, es necesario ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Para continuar con el estudio de los temas que deseamos explorar en esta asignatura, es necesario ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto,
vamos a examinar una línea del tiempo. ¿Prosigo, profe? Es importante recordar que a medida que progresamos en el curso, volveremos frecuentemente para revisar los diversos sucesos que han tenido lugar a lo largo de la historia. Este método nos ayudará a orientarnos y mantener nuestro enfoque en los conceptos y perspectivas que estamos intentando construir en el, en torno a los temas del curso. Gracias. Entonces, a ver, vamos a ir pensando esto. Recuerden ustedes que el estudio de la humanidad requiere comprenderse, es decir, nuestro propio estudio de nosotros mismos, de los seres humanos y de lo que habita a nuestro alrededor, requiere comprenderse en términos de tiempo, pero también de espacio. Estos conceptos de tiempo y espacio van a ser necesarios para entender lo que es un proceso. Un proceso no se puede llevar a cabo si no hay un tiempo y si no hay un espacio. Por ejemplo, vamos a darlo aquí con el proceso de rehabilitación de adicciones. El proceso de rehabilitación de adicciones tiene un tiempo, pero además tiene un espacio. ¿Sí? Cuando hablamos de espacio, ¿cuál es el espacio, María Bustamante, en un proceso de rehabilitación de adicciones? ¿Cómo, profe? Sí, hay dos términos, tiempo y espacio. Vamos a enfocar estos dos términos de tiempo y espacio a los procesos de rehabilitación de adicciones. ¿Cuál sería el tiempo en un proceso de rehabilitación y cuál sería el espacio? ¿Qué se te ocurre? Pues el tiempo se me ocurre que es cuánto dura un proceso de rehabilitación, un tiempo, un proceso de... Exacto, sí, exacto, es Y el tiempo, ¿no? ajá, sí, el espacio, pues precisamente en dónde estás, ¿no? O sea, dónde estás internado, Lugar. ajá, lugar. Ok, si hablamos de un espacio de rehabilitación de adicciones de manera residencial, estamos hablando de un tiempo en específico y de un espacio físico. En este caso, si comprendemos el proceso de rehabilitación en términos de tiempo y espacio, estamos hablando del tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que una persona tiene que estar en rehabilitación de adicciones? Eso no lo sabemos, porque hay tratamientos de 28 días, de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, de 8 meses, de 12 meses. ¿Quién decide esto? No está establecido. No hay una normativa que diga el tiempo para que una persona se pueda recuperar es de tal tiempo. Esto se hace en consideración o en consenso con los procesos de rehabilitación de adicciones en México. La mayoría de los procesos de rehabilitación de adicciones en México, en un porcentaje o en una media, estamos hablando de 6 a 9 meses, 12 meses, un año. ¿Ok? Y en cuestiones de espacio, sí hay una reglamentación. Hay una normativa que se llama la norma 028 que ustedes van a tener que revisar más adelante, que habla de cómo tiene que ser el espacio de un proceso de rehabilitación de adicciones. Esto hago un paréntesis para poder pensar lo que estamos estudiando en esta materia. Ahorita lo vamos a conectar. Fíjense bien. Los historiadores han dividido la historia de la humanidad en periodos llamados edades para facilitar su estudio cronológico. Uno es la prehistoria, que abarca desde la aparición de los primeros homínidos hasta el descubrimiento de la escritura. Y esta se divide en tres subperiodos: paleolítico, neolítico y edad de los metales. Algo así. Fíjense bien. Aquí está la prehistoria. Todo lo que tiene que ver, muchachos, ojo, atención. Todo lo que tiene que ver con el crucigrama que ustedes hicieron, con los videos que observaron y con los procesos de cerebralización, desarrollo del lenguaje y desarrollo de la conciencia, se va a dar en este espacio que es color naranja, la prehistoria. ¿Ok? ¿Sí? La prehistoria, es decir, en este espacio, aquí, se desarrolló todo lo que estudiamos en esta materia al inicio. Todo lo orgánico, todo lo biológico, toda la cerebralización, el lenguaje, los homínidos, la evolución, etcétera. Todo lo que tiene que ver con filosofía
propiamente con pensamiento se va a desarrollar en, ojo, la historia. ¿Ok? Que la historia va a comprender algo importante aquí, 4 etapas importantes: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta que está aquí es la actualidad donde estamos nosotros. Todo esto de la edad antigua a la edad moderna ya la pasamos. Aquí se desarrollaron muchas cosas que ya pasamos. Nosotros pertenecemos a la edad contemporánea. ¿Ok? ¿Por qué les explico esto? Porque la prehistoria implica las bases para poder entender la humanidad y la historia implica la conceptualización de esa humanidad, lo que define esa humanidad. Cuando hablamos de prehistoria, estamos hablando que en estos procesos se pudo haber desarrollado o se desarrolló la conciencia de este ser humano. Cuando hablamos de prehistoria, aquí fue el primer contacto con sustancias, no como las que conocemos hoy, no como la metanfetamina, no como la marihuana, no como cosas que tienen que ver con las drogas que conocemos hoy, sino con otro tipo de drogas que en ese momento no eran consideradas unas drogas, eran elementos que estaban en la naturaleza y que el ser humano tuvo acceso a esos elementos porque es parte de esa naturaleza, ¿sí? Conforme se fue desarrollando la historia acá, este ser humano se empieza a pensar a sí mismo, y sobre todo en la edad antigua, aquí en la edad antigua, en esta parte de aquí, se construye toda la filosofía. En la Edad Media también hay filosofía, pero se construye más la idea de Dios. Y en la Edad Moderna, el ser humano se empieza a angustiar. Aquí hay un Dios, acá sí hay un Dios, pero es un Dios del cual dudo. Aquí ni siquiera hay un Dios. ¿Aquí qué hay en la Edad Antigua? ¿Qué hay? ¿Se acuerdan? Allá en Fundación Hay Restaurando mitos, Vidas, ¿hay hay qué? mitos, Hay mitos. mitos, exactamente. ¿Qué más hay aquí? Deidades. Deidades, hay dioses, exactamente. El dios del amor, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de esto. Ahí, con base a los mitos griegos, a partir de estos mitos que existen aquí, se empiezan a construir muchas de las películas o caricaturas que vemos acá en la edad contemporánea. La Sirenita, por ejemplo, es uno de los mitos, Poseidón, Peter Pan, la película de 300, ¿no? Desde aquí están salidas, desde esta edad antigua. Aquí el ser humano empieza a preguntarse. Edad antigua, el ser humano tiene mitos, tiene dioses. Edad media, se hace de un dios. ¿Qué dios es el más fregón aquí? El que nos proponemos en la actualidad. Porque hay muchos dioses también en la actualidad, ¿no? De repente se sacan muchos dioses. Pero ¿cuál es el dios o establecido en la Edad Media? ¿Alguien se acuerda o alguien lo sabe? Empieza eh, con J. Jesús. Jesús, exactamente, el dios cristiano. La Edad Media es una edad del cristianismo, donde todos siguen ¿a quién? A Cristo. Y quien no siga a Cristo, la Santa Inquisición lo quema, ¿sí? La Edad Moderna se manda a la chingada a Dios, se pisotea la idea de Dios, no existe Dios y existe quién en esta Edad Moderna. ¿Quién existe? Él, La ciencia, la ciencia. Muy bien. ¿Quién está aportando tanto para? Eduardo,
Eduardo. Eduardo, muy bien, Eduardo. Existe la ciencia. En la Edad Moderna existe la ciencia y existe alguien muy en particular. ¿Quién? ¿Quién existe en esta Edad Moderna? Él, ¿quién? Evolución, ¿Quién? evolución. No, la evolución está acá. Aquí, ¿quién existe? Empieza con Y. Él, Yo. el yo. Exactamente. Aquí existe el yo, es decir, soy yo. Ya no es Dios, es el yo. ¿Ok? Y entonces hay una lucha entre estas dos edades, la Edad Media y la Edad Moderna, porque que exista el yo puedo, yo lo logro, yo no necesito creer, yo soy alguien que piensa, alguien que existe. En la Edad Moderna, el ser humano se angustia por toda la cuestión tecnológica, por todo el avance de la ciencia, por el descubrimiento de América, por todo lo que surge, y entonces el ser humano se empieza a angustiar y entra a una edad contemporánea, que nuestra edad contemporánea, que es esta, donde estamos actualmente, aquí, es la época de la angustia, donde para poder aguantar vara hay que drogarse, donde para poder estar bien hay que doparse, donde para poder existir hay que dejar de sentir angustia y por lo tanto sentir placer. ¿Sí lo ven? Cada etapa de la historia nos va proporcionando ideas para poder entender nuestra actualidad y en lo particular para poder entender las adicciones. ¿Por qué en la actualidad el problema de las adicciones es una problemática muy grave? En el año 2014 hubo una encuesta nacional de salud mental en todo México, hubo un barrido de una encuesta nacional y había problemas de adicciones, pero no era la problemática central. En unos meses va a salir la encuesta nacional sobre adicciones, sobre salud mental, y la mayor problemática que está presentando México, y me atrevo a decir el mundo, es una problemática de adicciones y problemas de salud mental. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vivimos en una época de la angustia donde este ser humano que somos nosotros, donde esta humanidad que formamos parte todos nosotros, vivimos en una época de la angustia. ¿Por qué una época de la angustia? Porque estamos angustiados ante nuestro futuro, la sociedad nos exige mucho, nos exige que tenemos que ser responsables, que tenemos que estudiar, que tenemos que trabajar, vivimos en una época de muchísima cuestión de transmisión sexual. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, clamidia, VIH, herpes. O sea, hay una cantidad impresionante de enfermedades de transmisión sexual. Hay una cantidad impresionante de enfermedades orgánicas, cáncer, eh, muchas cosas, y eso angustia. ¿Sí me explico? Y entonces de repente los seres humanos empiezan a desarrollar cuestiones emocionales, problemas emocionales que se vuelven problemas mentales, y entonces vamos a encontrar por allá una persona que cree que por tomar eh, este, comida enlatada le va a dar cáncer, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar personas que están como a expensas de, chin, o sea, si yo me drogo, me voy a hacer adicto. Vamos a encontrar personas que por tener una relación sexual sienten que ya se contagiaron de una enfermedad. O vamos a encontrar personas que se van a balancear a la muerte. Es decir, en esta angustia de la época que vivimos, que es una época angustiante, recuerden, la época contemporánea es una época angustiante, entonces vamos a encontrar personas que no van a tolerar la angustia y de manera inconsciente van a buscar la muerte. ¿Cómo? Pues si nadie se quiere morir, todos estamos aquí, estamos estudiando. Los que están en los centros de rehabilitación, pues no se quieren morir, están rehabilitándose en un centro de rehabilitación. Ah, bueno, pero acercarse a las adicciones,
sería una forma de buscar poco a poco la muerte, ¿no? Pero ¿cómo la muerte? Sí, porque no sabes si en uno de esos consumos de metanfetamina te dé un paro cardíaco y te quedes tirado en ese cuarto lleno de humo hasta que te encuentre tu familia. No sabes si por el consumo de tanto alcohol tu hígado se vaya a dañar y entonces sufras una cirrosis hepática y mueras por alcoholismo. No sabes que por tener relaciones sexuales sin protección, ¿no? Por andar cogiendo todo el día, te contagies de un VIH, de una sífilis, de una gonorrea. Y además, ojo, bien importante esto, que hay enfermedades de transmisión sexual que no se saben que se tienen. Por ejemplo, muchos de los que están aquí pueden tener, por ejemplo, sífilis y no saber que tienen sífilis, porque ya la sífilis está tan avanzada, tan producido ¿cómo se llama? La bacteria o lo que sea, que no es detectable más que con un estudio de sangre. Y tú, si nunca te has hecho estudios de sangre, pues nunca lo vas a saber hasta que esa sífilis llegue al cerebro. Entonces, ¿sí me explico? Es un rollo ahí bien impresionante que vimos. O sea, estos problemas que tenemos nosotros aquí no estaban en la época antigua y no estaban en la época medieval. A partir de finales de la época medieval, empiezan a presentarse todas estas problemáticas que llegan a la época moderna y se trasladan ahora en la época contemporánea. A todos los que estamos aquí no nos va a tocar la época post-contemporánea, ¿sí? No nos va a tocar. Todos nosotros vamos a morir y va a haber una época que se llama época post-contemporánea, después de la contemporaneidad. Ni siquiera a tus hijos le va a tocar, aunque tu hijo esté recién nacido, no. ¿Sí me explico? Entonces, es importante pensar que si nuestra época contemporánea es una época de la angustia, la época postcontemporánea va a ser una época ¿de qué? ¿Qué creen que sea esa época postcontemporánea? Hay una palabra bien interesante para poder definir esa época. Empieza con D. D. Des. Y no es descontrol, ¿eh? Se relaciona con desastre, pero no es desastre. Desmadre. Desorden. Tampoco. Norte, Destrucción. Se relaciona con destrucción, pero no. Fíjense, la época postcontemporánea va a ser la época del desquiciamiento. ¿Qué implica el desquiciamiento? Las personas van a ver desquiciadas, histerizadas totalmente, porque a esto le sumas la tecnología, donde tecnológicamente hablando hay un desarrollo tecnológico, pero toda esa basura tecnológica se va a volver basura, el espacio se va a contaminar, va a haber mayor contaminación, una sobrepoblación, va a haber mayores enfermedades, sí va a haber control, pero mayores enfermedades. Es decir, va a ser una época del desquiciamiento. Y las adicciones ya no serán un problema, quizá. Las adicciones es un problema nuestro, de nuestra época, de los hijos de sus hijos. Pero en ese tiempo ya quizá las adicciones no van a ser un problema. Al contrario, las adicciones serán una solución. ¿Por qué? Porque va a haber gente que estar drogada, estar en consumo, pues le va a permitir existir en ese desquiciamiento. ¿Sí? Hay películas muy buenas para explicar todo esto. No recuerdo ahorita, pero hay una película que se llama, a ver si recuerdo el nombre, donde creo que el mundo se acaba y entonces te tienen que ir a un planeta donde los que tienen más dinero se van a ese planeta y acá en la Tierra se Elysium. queda. Elysium, exactamente, muy bien, Elysium. No sé, ¿ya la vieron, Elysium? Sí. Elysium es muy buena. La película Elysium habla precisamente de esa realidad. Ojalá la puedan ver en algún momento. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Que esto que les comparto es para comprender que el tema de las adicciones es propiamente de nuestra época contemporánea, de la edad contemporánea, ¿ok?
Les presento una línea del tiempo para poder resumir esto que les he dicho. Aquí está la línea del tiempo. En la edad, en la prehistoria, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí encontramos la evolución y los mitos. ¿Se acuerdan? Evolución, la prehistoria, los mitos, ¿no? Aquí encontramos la filosofía, ya en la época propiamente antigua, que es la época esta que está marcada con verde, el logos, ¿se acuerdan del logos? Aquí nace el término logos, donde ese ser humano quiere poner orden, quiere poner estructura al pensamiento. Y algo bien importante es que la prehistoria y la historia se van a dividir a partir de algo bien importante, el año cero. ¿Dónde vamos a encontrar el año cero? Con el nacimiento de Cristo. ¿Por qué se asemeja el año cero al nacimiento de Cristo? Bueno, porque esta línea del tiempo que yo les estoy presentando fue hecha en la Edad Media. Y la Edad Media, recuerden que es la edad religiosa, la edad de la fe. Entonces dijeron, bueno, el año cero es el nacimiento de Cristo, que entre los romanos se conocía como el sol que nace de lo alto o el sol invencible, ¿no? Adelante, Elis. Voy a hacer una pregunta a lo mejor muy, o Ujú. sea, en aquel tiempo, muy técnica de historia, en aquel tiempo existía el calendario de hoy, o sea, o No, cómo fue ok, año uno, no, exactamente. Crearon una forma de medición. El calendario romano, te refieres, ¿no? sí, o sea, el año normal que tenemos hoy en día es el mismo, Aquí o está. sea, ok, a ver, Ok, en esta parte de aquí, ¿no? En el año cero inicia el calendario romano. sí, sí, Entonces, ojo, algo importante aquí. Recuerden que antes de que avanzara la ciencia, se creía que la Tierra era el centro del universo. Aquí está el modelo geocéntrico del universo, ¿no? Claudio Ptolomeo o Alejandrino Claudio Ptolomeo afirma que todos los cuerpos, es decir, todos los planetas giraban alrededor del Sol, en círculos perfectos. Se creía que la Tierra era el centro, el Sol giraba alrededor de la Tierra. Fíjense, ya desde aquí se pone un centrismo, es decir, nosotros como seres humanos somos el centro del universo. Se descubre que hay un universo, pero que este ser humano, a través del logos, le pone orden a este universo. ¿Sí? Eso fue en el año 140 después de Cristo. Recuerden que la imagen de Cristo, o sea, el tiempo que predicó Cristo fue desde el año 1 hasta el año 33, porque a los 33 años muere, ¿no? En la cruz, y entonces desde ahí surge el cristianismo. Ahí surge el cristianismo, el Mesías, ¿no? Ahora, algo importante, voy a darle siguiente a esta línea del tiempo. pero, o Al- sea, quizás vivió 33 años de otro calendario, o sea, no nuestros 33 años. Sí, claro, exactamente, de otro calendario porque en ese tiempo no estaba organizado el calendario romano todavía. El calendario romano se va a organizar más adelante, o sea, esto que estamos viendo no era como se conocía en ese tiempo, es una imagen actual de lo que posiblemente pudo haber pasado, ¿no? Conforme a la ciencia, el desarrollo de la ciencia. Entonces, uno en color café sería la época, la prehistoria, y en color verde sería el 2 sería la época antigua. Vamos avanzando. ¿Ok? Prehistoria e historia. Posteriormente, entramos a la Edad Media, en el número 3 con azul. La Edad Media es el logos. Recuerden que el logos del que hemos estado hablando, acá atrás, me voy para atrás. Déjenme irme acá para atrás. Este logos aquí, en los filósofos, ojo, significaba pensamiento, discurso, razón, tratado, orden del universo, la ley del ser, el ser humano que dice yo digo, yo pongo orden. ¿Ok? Este logos del que hemos estado hablando en esta época. Cuando avanzamos en la historia y llegamos a la época medieval, que es de color azul, aquí el logos va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar el logos?
Porque recuerden que la época medieval, que es todo este periodo, Alta Edad Media, Baja Edad Media, desde el año 400 después de Cristo hasta el año 1400 después de Cristo, siglo IV hasta más o menos el siglo XIV. De aquí, a ver, les muestro con el puntero. O sea, de aquí a acá, el logos va a cambiar. ¿Qué es el logos en ese tiempo? Lee, Liz. ¿Qué dice aquí? Uy, dice, para los Neoplatónicos. neoplatónicos y en la tecnología cristiana de la Edad Media, este término designa al Creador, una esencia espiritual misteriosa, Dios. Exacto. El logos ya no es la razón. El logos ya no es yo pongo orden, yo digo. No. En la Edad Media, el logos es el que es, pone orden. Y él es el creador del universo. Y por él están hechas todas las cosas y todas las cosas se hicieron por él y en él. ¿A qué le suena esto? A discurso bíblico, a Biblia. Sí. Incluso en el Evangelio de Juan, en la Biblia, si ustedes, bueno, ustedes han leído solamente la Biblia, las traducciones y la Reina Valera de los cristianos y la Biblia de Jerusalén y todo eso. Pero en la Biblia, en griego, hay un apartado que dice, Ho logos Christos uranois. ¿Qué significa esto? Ho logos Christois uranois. Recuerden que la Biblia fue hecha en el tiempo de la Edad Media. La Biblia no fue hecha por Dios. La Biblia fue hecha ¿por quién? Por monjes, por semitas, por gente que vivía en los monasterios en la Edad Media. Entonces, esta frase de ho logos Christois uranois quiere decir, y seguramente ustedes la saben porque, sobre todo los que leen la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era con él, ¿sí? El inicio del Evangelio de Juan. ¿Qué quiere decir? Que el logos ya ahí es Dios. Ya no es yo como ser humano pongo orden, sino es Dios que pone orden. Este ser humano ya empezaba a angustiarse, ya no encontraba respuestas para el mundo. Ante la pregunta ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo surgí? Y no había un avance de la ciencia, recuérdenlo, no había un avance de la ciencia, pues entonces alguien vino, agarró lodo, le echó saliva, formó un monito de tierra y le sopló. Y nació Adán. Pero además recuerden que en la Edad Media, ojo, en esta Edad Media, les comparto pantalla, aquí, en esta Edad Media o Edad Antigua, Edad Media o Edad Antigua, aquí todo esto, las mujeres no contaban. ¿Por qué no contaba María? No contaba Liz, no contaba Gaby, no contaba Gala. ¿Por qué las mujeres no contaban aquí? Porque la religión, el cristianismo era solamente para los varones. Las mujeres podían participar del cristianismo, pero solamente había monjes, sacerdotes, obispos, obispos que eran reyes. Antes no había como, en esta Edad Media no estaban los, ¿cómo se dicen? Los alcaldes, los presidentes, no, sino quien gobernaba aquí era la iglesia propiamente, la religión, el cristianismo. Tenían toda la autoridad. Y entonces, pues obviamente como se va a crear los libros sagrados que conocemos en la actualidad, pues los libros sagrados están hechos por hombres con un pensamiento de hombre. Por lo tanto, Dios no pudo haber creado a la mujer. La tuvo que sacar de la costilla de Adán. Porque si en ese libro se ponía que la mujer también fue creada del lodo, de la salivita, y se le sopló,
pues es igualita a Adán y están al mismo nivel. Por eso en la Biblia dice, y la mujer tiene que estar sumisa como sirvienta, bueno, no dice como sirvienta, pero yo así lo interpreto, ¿no? Sumisa como sirvienta a su marido. Y entonces van a encontrar a los pastores en la actualidad diciendo, es que tú, mujer, tienes que estar sujetada a tu marido. O sea, el marido sí puede andar en la putería, pero la mujer no puede andar en la putería. ¿Sí, sí me explico? O sea, todo el pensamiento que tenemos en la actualidad deviene de toda esta historia, incluso la cuestión que tiene que ver con las adicciones. Estamos en la Edad Media, no se me pierdan, ya va a terminar la historia, espero que no se les esté haciendo aburrida. ¿Se están aburriendo? ¿No o sí? A ver, ahí les va. Profe, una pregunta. Dime, ¿Vio la serie de Los ¿cuál? Elegidos? Los elegidos. The Mm, Chosen, sí. Está en no. Netflix. Mm, Es como Jesucristo eligió a sus discípulos. viene de todo eso, ¿no? Sí, está A padre. ver, Digo, quería preguntarles si sí era todo verdad, ¿verdad? ya desde ahí, ¿por qué este Mesías Hombres. elige hombres? Bueno, creo también, Por qué no hay pastoras? ¿Por qué no hay bueno, sacerdotas? ¿Por qué no hay obispas? ¿Por qué no hay mujeres papas? No, es una cultura machista. de hecho, Eso. Ujú. profe, en esa serie sale María Magdalena y salen otras dos mujeres que lo seguían, pero creo que no está como muy, no sé, no sigo mucho la iglesia, no sé si están muy bien vistas, o sea, creo que hasta hay rumores de María Magdalena y todo eso. Claro, ya eso sería como especulaciones o indagaciones más de otro índole, ¿no? Pero Ujú. lo que vamos a ir descubriendo en este proceso es que la historia se va a construir a partir de lo masculino, no de lo femenino. Lo femenino se va a introducir a partir de la edad moderna. ¿Por qué hay tantos centros de rehabilitación masculinos y tan pocos centros de rehabilitación femeninos? ¿Por qué dicen en este ámbito? Fíjense lo que dicen los centros de rehabilitación. Y esto lo escuché de una madrina, de una madrina por ahí en algún lugar de México. Y o sea, está muy bien este pensamiento. Me dijo, profesor, y le dije, ¿por qué no abriste un centro de rehabilitación femenino? Y me dijo, porque aunque hay mujeres con problemas de adicciones, así me dijo, hay mujeres adictas alcohólicas, a ellas las dejan 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque tienen que salir a cuidar a los hijos, porque tienen que alimentar al esposo, porque son las mujeres de la casa. Y a un hombre lo dejan toda la vida. ¿Por qué? Porque si el hombre está en el centro de rehabilitación, o sea, como ustedes que están sentados aquí, no son pedradas, no son pedradas, pero fíjense quién toca los domingos o los sábados la puerta del centro de rehabilitación. Así. ¿Sí escucharon el sonido o no? ¿Quién toca la puerta del centro de rehabilitación? La señora que viene a poner su cara para ver a su corazón de melón con sus 2 bolsas de despensa para la visita. Y la mayoría de los que visitan los centros de rehabilitación son mujeres. La mayoría de los que están internados son hombres. ¿Sí lo ven? El hombre sí se puede drogar. La mujer no está bien vista que se drogue. ¿Sí, sí lo ven? El hombre sí se puede alcoholizar. La mujer no está bien vista que se alcoholice. El hombre sí puede andar con otras mujeres o con otros hombres, pero la mujer no está bien vista que ande de puta. ¿Sí me explico? Escúchenme la palabra. Cuando yo les voy a decir una palabra
muy fuerte, que ya la dije ahorita, dije puta, pero es para términos educativos. No estoy diciendo, ay, profesora, no le está diciendo groserías. No, se va a ir al infierno. A ver, no. Escuchen bien. ¿Qué se escucha más feo? Escuchen. Puta o puto. Incluso decir puto no está referido a un hombre que anda con otra mujer. ¿A quién está referido? A una persona homosexual. Y puta sí está referido a una mujer. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Lo están pensando? Muchachos, los estudios que yo he hecho son en filosofía, antropología y psicoanálisis, y me da para poder explicarles esto. Ojo, seguimos avanzando en nuestra línea del tiempo. Por si no habían pensado esto, para que lo piensen. La Edad Media, entonces, es una época machista, religiosa, donde además hay un Dios, pero ese Dios es hombre, no es mujer tampoco. Aquí va a pasar algo bien interesante. En el número 4, aquí de color rosa, va a surgir una, ¿cómo se dice? A ver, permítanme. Ay, no sé qué hice. Aquí. Aquí, en el número 4, va a surgir una época o una fase llamada, ¿cómo se llama? Renacimiento. Renacimiento, entre el 1400 y el 1500 después de Cristo. 1400, 1500. Actualmente decir antes de Cristo, después de Cristo ya no está como puesto en la Real Academia Española. Es antes de nuestro tiempo y después de nuestro tiempo, pero nosotros lo conocemos como antes de Cristo, después de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces decir antes de Cristo y después de Cristo refiere al cristianismo, pero el término correcto sería antes de nuestro tiempo y después de nuestro tiempo. Eso sería el término correcto. Entonces, en el Renacimiento, como su nombre lo dice, renacimiento, va a surgir una época bien interesante donde va a caer todo este pensamiento religioso y se va a empezar a cuestionar todas las ideas, todas las ideas que se han presentado en todo este tiempo, o sea, en 14 siglos, en 1400 años, un montón de generaciones, va a surgir el Renacimiento. Quiero que lo piensen bien y les voy a hacer esta pregunta y le voy a dar un punto extra levantando la mano, porque esto seguramente lo leyeron en sus lecturas de filosofía, levantando la mano, sin buscar en internet, porque no lo van a encontrar aparte. ¿Por qué esta época se llama Renacimiento? Y ahí va la pregunta, levantando la mano, no respondan así rápido lo que se les ocurra, piénsenlo. ¿Por qué esta época se llama Renacimiento? Y ahí va la pregunta. Ahí va la pregunta. ¿Qué renace? ¿Qué renace, muchachos? Ya lo pensaste, Liz. A ver, ¿quién más? Otro más después de Liz que levante la mano. Arriol, bueno, levantó primero la mano Emanuel en Fundación y luego levantó la mano Arriola. A ver, vamos a darle la oportunidad a Liz. Cuéntanos, Liz, te escuchamos. Y en el Olimpo pues no los veo, por eso no. Ahí escríbanme. ¿Puede ser el descubrimiento de América? Bueno, se descubre América, pero no es lo que renace, no por eso se llama renacimiento. O sea, que haya renacido la idea de que no, que no ¿Mm? están solos, pues, que son más. Son como, no. No. A ver, Emanuel, adelante, Emanuel, allá en la fundación. Se renace nuestro pensamiento al momento de cuestionarnos. Sí, Emanuel, vas muy bien, pero te falta una palabra para que lo completes.
¿Qué renace? Sí renace el pensamiento, por supuesto, pero ¿qué específicamente? Cuestionarse nuestra existencia. Ok, está bien, pero no se completa. A ver, Roberto, te escuchamos. Renace el pensamiento filosófico. No, es lo mismo que Manuel dijo, pero le pusiste filosófico. Efren, allá ¿quién quiere participar? ¿Cristian, Efren o quién? Ajá. No, no los escuchamos. No, no los escuchamos. Es que han de haber conectado ahí algo, yo creo. Si quieren, escríbanmelo, porque no los escuchamos. O sea, sí parece que abren su micrófono, pero no se escuchan. A ver, adelante, José Valdés, que Es el renace. pensamiento y el ser humano. Sí es el pensamiento, es lo mismo que dijo Emanuel. A ver, espero allá allá en Torre de Libertad Laguna, a ver si me dicen o no. Escríbanlo, ahí escríbanlo. ¿Qué renace? Adelante, Jonathan. ¿Qué renace, Jonathan? No te escuchamos. Escríbelo también. Dice, renace el pensamiento del cerebro del ser humano. Sí, claro, es el pensamiento del cerebro, es el pensamiento para cuestionarse. Sí, claro, claro, por supuesto. Tiene que ver con eso, pero, y está muy bien que lo piensen así, pero hay algo en lo particular que renace. Todos se dan por vencidos. La conciencia, dices, Jonathan. Si quieres, detén tu cámara porque no. A ver, ahora sí, habla. Dice Roberto. El cuestionamiento sí tiene que ver con el pensamiento, con la reflexión, pero no es eso. Y dice Roberto, renace el pensamiento y la fe del hombre. No, al contrario, renace el pensamiento, pero la fe se va en picada. A ver, Roberto, cuestiónate esto. ¿Por qué la fe se va en picada y no renace la fe? Roberto, Roberto, Jesús Roberto. Jonathan, ya no te escuchamos, así que escríbelo. Me imagino que se va en picada por los nuevos, por los dioses que se empiezan no, ¿cómo se llama? Por la etapa que ahorita dijo usted, profe, de que ya pueden, cuestionar el yo, ¿verdad? Ya no necesito de Dios, ahora yo puedo hacerlo. Ojo, a ver, ¿por qué? Quiero que pongan atención en esto. Ahorita pone Roberto dice, renace el pensamiento y la fe del hombre. Fíjense, bien machista. Entonces no renació la fe de María, de Gaby y de Liz. Fíjense, ya lo que escribe Roberto es machista. A ver, ¿por qué es machista? Se Porque refiere al puso hombre. del hombre, o sea, de la mujer a la chingada, del hombre. Hizo el enfoque solamente en el hombre cuando pudo decir del ser humano. Exactamente, Gaby. Fíjense, y esto que dijo Roberto no es de él. ¿Esto de qué es? Del estudio bíblico que ha tenido, donde el estudio bíblico habla del hombre. En la actualidad, conocemos que decir el hombre, el ser humano, se refiere a hombres y mujeres, pero en ese tiempo no se refería a hombres y mujeres. ¿Se refería a quién?
al hombre, al macho con testículos y pene. ¿Sí me explico? Entonces, ya desde ahí, desde lo que ustedes dicen, renace el pensamiento y la fe del hombre, ya estamos atendiendo a esa cultura religiosa, a esta cuestión bíblica, que ahí está construida. Fíjense, este ejemplo fue muy bueno para poder demostrar lo que les estoy diciendo. Ahora, ahí les va lo que renace, muchachos, chicas, chicos. Renace Renace la... la... Ay, ahora sí ya me escuchan allá Ay, ahora sí ya me... en Torre de Libertad, ¿verdad? Ahora sí ya. A ver, ahora sí ya los escucho ya ustedes seguramente. A ver, renace la razón. La razón. ¿Qué es el logos, Rocha? ¿Te acuerdas? Yo digo, yo pongo orden. Yo digo, yo pongo orden. ¿Qué es logos? Pensamiento, tratado, estudio, razón. Los que dijeron pensamiento están en lo correcto, porque logos es pensamiento, estudio, tratado, razón, estructura, orden, encuadre, raciocinio, reflexión, ¿no? Efectivamente, renace la razón del ser humano y el ser humano dice, oye, ¿cómo es posible que entonces, si yo no doy dinero, el diezmo a los curas, me voy a ir entonces al infierno? Si yo no ayudo a la iglesia, si yo no esto. En ese tiempo, en el Renacimiento, se va a producir un cisma. ¿Qué es un cisma? ¿Alguien sabe qué es un cisma? Una ideología, profe. Una ideología, muy bien. ¿Qué más es un cisma? Viene de sismo, movimiento. Se va a producir un cisma. El cisma que se produce, se los comparto, es este. Les voy a acercar aquí la pantalla. Llamado cisma de Occidente. Martín Lutero va a hacer una carta, un documento que dice Disputatio pro declaratione virtutis indulgentarum, que significa cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. A ver, ¿qué onda con esto de las indulgencias? Ah, bueno, ahí les va. Les cuento la historia. Pongan atención. En este tiempo de la época de la Edad Media, estaban construyendo los templos religiosos, los templos cristianos en distintas partes ahí de Europa, pero la iglesia ya no tenía dinero. Entonces, ¿qué dijeron? Pues, si tú crees en Dios, se imaginan la gente sin saber qué onda en su vida y con la única imagen que han tenido es la creencia en Dios, tienes que dar tu diezmo, tienes que dar tu indulgencia. Y entonces, si tú tienes un hijo, un esposo, un familiar que murió, en ese momento se inventaron el purgatorio y luego se inventaron el infierno. Para que no se vaya al infierno, primero está en el purgatorio. Si tú lo quieres sacar del purgatorio, tienes que pagar, o sea, tienes que dar lana para que el padre diga en la celebración de la misa, in nomine Pater et Filio et Spiritus Sanctum. Esta misa la vamos a ofrecer por el novio de Gala Verónica que se murió para que salga del purgatorio. Amén. Y entonces eso costaba pues, 300 pesitos, 400 pesitos, dependiendo de la moneda de ese tiempo. ¿Existe eso en nuestros días? Claro que existe. Sí existe. Por supuesto que existe en nuestros días eso en la iglesia cristiana. ¿Existe eso en la religión apostólica, evangélica, en la AIFA, algo así se llama? AIFA, algo así, ¿no? IFA, algo así. Iglesia Apostólica de la Fe y no sé qué tanto. Claro que existe. No celebran misas, pero hay que dar diezmo. Entonces, la religión ha sido una imagen importante para poder organizar. No sé por qué anda levantado ahí Brian para arriba y para abajo. Si va a estar en clase, está sentado. Si no, pues ya que se retire, díganle ahí en la fundación, por favor. Porque eso de andar para arriba y para abajo no me gusta. ¿Estamos en clase o no estamos? A ver, entonces, fíjense bien. Eh,
En la actualidad existe toda esta cuestión religiosa, pero lo que renació fue la razón del ser humano que dijo, a ver, en la época antigua, el logos significaba yo digo, yo pongo orden, entonces yo puedo poner orden a este universo, a este mundo. Y en ese momento que el ser humano empieza a poner orden al universo, ojo, empieza a nacer la época moderna. ¿Por qué nace la época moderna después del Renacimiento? Recuerden que el Renacimiento provoca este cisma donde se cuestiona la iglesia, donde se cuestiona la fe, se cuestiona a Dios, se cuestiona todo, se cuestiona los milagros, se cuestiona todo. Y entonces eso fue bien doloroso para la iglesia porque entonces ya se le cayó el teatro, ya no pudo conseguir lana. Unos se hicieron cristianos, otros se hicieron luteranos, y aquí empezaron a surgir toda la mayoría de las religiones, aquí, en el Renacimiento, porque se dividieron. Después, recuerden, esto voy a darlo, recuerden que con el Renacimiento se descubrió América, esto es el mundo completo, pero antes nada más se conocía lo que está en azul. Esto, que es esta parte de aquí, tan chiquita. ¿Ya la vieron? Esto rojito que está aquí en el círculo es lo que se conocía del mundo, no se conocía todo esto. Todo esto no se conocía, todo lo que está en verde más que esto que está aquí. Con el Renacimiento se conoció un mundo más grande, que fue esto que está en azul. Esto es lo chiquito y se conoce un mundo más completo. ¿Sí? ¿Esto cuando ocurre? En el Renacimiento, aquí. Y esto apertura, por supuesto, la época moderna, lo que está en color naranja. Aquí surge el arte, surge la ciencia, surge la educación, surge la medicina, la imprenta, las maquiladoras, la revolución industrial, la ilustración, surgen los artistas, Picasso, Botticelli, quien pintó la Mona Lisa, surge la psicología, el psicoanálisis. En la época moderna va a surgir este descubrimiento importante. Época moderna. Atención. Darwin publicó El origen de las especies y su teoría de la evolución cambió toda la biología. ¿Qué dijo? No, 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 chiquitos. Nosotros no fuimos creados a imagen de semejanza y de Dios. Somos evolución. Venimos de los primates. Segunda herida narcisista de la humanidad. Segunda herida narcisista de la humanidad. ¿Por qué es la segunda? ¿Cuál fue la primera herida narcisista de la humanidad? Adelante, Manuel. La segunda herida narcisista de la humanidad es que nos dijeron que no somos creación de Dios. Y decirnos que no somos creación de Dios nos descoloca de nuestra humanidad. ¿Por qué? Pues porque, oye, no te creó Dios, ¿eh? Adán y Eva no existieron. Entonces, ¿quién te creó? No, no eres creación. Eres evolución. Si antes de la evolución hubo un Dios, a lo mejor nadie lo puede comprobar, pero no eres creación de Dios. ¿A quién le has pedido? ¿A quién le das diezmo? ¿Por qué le pides que te sane, que te salve? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero a ver, ¿cuál es la primera herida narcisista de la humanidad, Emanuel? Obviamente la idea de que nos creó un Dios. No. La segunda herida es esa. No somos creación de Dios, somos efecto de un proceso evolutivo. La primera, ¿cuál es? Acuérdense de los planetas. Que nosotros no somos el centro de la Tierra. Muy bien, no somos el centro del universo. ¿Por qué?
Porque antes se creía que la Tierra estaba en el centro y que todos los planetas giraban alrededor de esta Tierra, pero no. La Tierra, la Tierra es un planeta más que comparte órbitas con otros 8 planetas más y que compartimos un Sol y que estamos girando orbitalmente en un universo y que en algún momento ese planeta se va a destruir y se va a acabar, porque los mismos seres humanos, con este proceso evolutivo, con el desarrollo de la ciencia, la contaminación, ya no va a poder estar en este planeta. No nos va a tocar a nosotros. Pero los científicos dicen que habrá, pues no sé, que se va a incendiar el planeta porque se va a acercar más al Sol y no sé qué tanto, ¿no? No nos va a tocar. A ver quién se quema entre las llamas de ese planeta que desaparezca, ¿no? Pero a nosotros no nos va a tocar. Al menos sabemos que nos vamos a morir de otra cosa y no por el que se termine la Tierra. ¿Vamos bien? Bien decepcionados, bien agüitados, bien frustrados, bien sin sentido, bien recaídos. ¿Cómo van? ¿Bien qué? Porque les voy a dar la segunda herida narcisista. Bueno, la tercera herida narcisista. La primera herida narcisista es no eres el centro del universo. ¿Por qué no eres el centro del universo, Roberto? Porque hay más planetas y hay más universos. Bueno, más universo. Exactamente. ¿Cuál es la segunda herida narcisista de la humanidad, José Valdés? ¿Qué es lo que te duele así narcisísticamente desde la visión de la ciencia? Estoy confundido, la mera verdad, profe. ¿Por qué estás confundido? No, La primera herida narcisista, no somos el centro del universo. La segunda, ¿cuál es? No eres, Creación de Dios. no eres creación de Dios. Es decir, Adán y Eva no existen desde esta postura y por lo tanto existe un proceso de evolución que es el que hemos visto y el que todo mundo estudia en la escuela, en la universidad, ¿no? Vamos con la tercera herida narcisista de la humanidad, que es la más importante. Ahí les va. Que esta herida narcisista la vamos a estudiar hasta en la siguiente materia, cuando lleven el taller de abordaje de consejería y prevención de adicciones, porque vamos a ver cuestiones de esta índole. Ahí les va. Les comparto pantalla. Fíjense, si la primera herida narcisista de la humanidad es no eres el centro del universo porque la Tierra no gira, no, la Tierra no es el centro del universo, por lo tanto no somos centro del universo. La segunda herida es no eres creación de Dios. Hay un proceso de evolución, venimos de los homínidos, de los primates. Antes de esta tercera herida narcisista de la humanidad, va a surgir en el año 1879 Wilhelm Wundt, que va a ser el padre de la psicología. ¿Quién es el padre de la psicología? Wundt, Wilhelm Wundt. Es el que crea la psicología en el año 1879. Recuerden que la psicología surge de la medicina. Wilhelm Wundt es un médico fisiólogo que hace experimentos y trata de encontrar a través de los órganos las cuestiones emocionales. En Alemania, en Leipzig, Alemania, ahí va a surgir la psicología. ¿Dónde surge la psicología, muchachos? En Alemania. ¿Quién es el creador de la psicología? Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, un alemán, un médico alemán. Por eso los psicólogos se sienten doctores. Lástima que no pueden medicar, ¿verdad? Para todos aquellos colegas que están frustrados por ser psicólogos sin posibilidad de medicar. No sé si han visto ustedes algunos psicólogos que hasta utilizan bata. ¿Los han visto o no? ¿No los han visto? Se ponen su bata, así como médicos, y algunos se atreven a ponerse pijama quirúrgica en el centro de rehabilitación. Hay un centro de rehabilitación ahí en Monterrey que el uniforme del centro es pijama quirúrgica. Entonces los psicólogos se sienten así doctores. Ay, le presento al psicólogo, ¿no? Con su pijama quirúrgica. Se ven muy bien, la verdad. Una pijama quirúrgica se ve muy bien, pero
pero eso es para el quirófano, para los médicos en cirugía. Utilizar una bata blanca es tradición de los médicos, de los doctores, no de los psicólogos. Entonces, si algún psicólogo utiliza una bata blanca por ahí, no se lo digas, pero se siente doctor. Algunos tienen hasta su recetario. Receta. Respirar 5 veces en la mañana, 3 veces al mediodía y no mandar a la chingada a la esposa porque se va a divorciar. ¿No? Terapia cognitivo-conductual. No caigan en esas cosas ustedes, por favor. Como consejeros, no se sientan doctores, porque la consejería en adicciones surge de la psicología. ¿Ok? Surge de la psicología. Una vez que surgió la psicología y que todo el mundo creyó que ya estaba solucionado, bueno, ya sabemos las emociones del ser humano, ya conocemos de dónde viene la depresión, la ansiedad, sabemos que hay cuestiones neurológicas, biológicas, un poco como lo que les explicó el maestro Eder, ¿se acuerdan? Les decía, no, es que la dopamina, la serotonina y todas esas cosas raras que ustedes saben, que espero que las hayan aprendido bien, porque será el único lenguaje que pueden utilizar ahí en consejería. Es que su usuario tiene mucha dopamina, por eso está depresivo. Bueno, no sé, yo no utilizo ese lenguaje, pero fíjense bien. Una vez que creían que todo estaba solucionado emocionalmente, llegó un doctor y les dijo, a ver, ¿ustedes creen, psicólogos, médicos, que a partir de la medicina y a partir de la psicología van a solucionar los problemas que hay en el mundo? Seguramente a partir de la medicina van a solucionar cuestiones de ansiedad, depresión, para eso está el psiquiatra. ¿Y ustedes creen que a partir de la psicología y diciéndole al paciente que respire tantas veces y dejándole tareitas bobas, ¿no? Como los que les dejan los psicólogos cuando ustedes van a terapia? ¿Han ido a terapia psicológica? Que les deja tareas, ¿no? Pídele perdón a tu mamá. ¿Nunca les dejaron eso? ¿Qué tareas les dejaron los psicólogos? A ver, cuéntenme. Descúbranse ya. ¿Qué tarea te dejaron, Emanuel? Sin decir nombres, como dicen en Monterrey, sin tocar tribuna, Eh, sin tocar tribuna, ¿qué tarea te dejaron? Mirarme al espejo y decirme que no tengo los defectos de carácter que reconozco tener. Ay, no me digas eso porque me voy a dar un tiro en la cabeza ahorita y me voy a ir para atrás. Aquí me voy a suicidar en vivo en esta clase. Mirarme al espejo y decirme que no tengo esos defectos de carácter. ¡Qué bello! ¿Qué tarea te dejaron a ti, Juan Pablo? Que cuando fuera corriendo, como que perderme pues y empezar a gritar pues lo que sentía. ¡Ah! ¡Váyanse a la mierda todos! A ver, a ver, no me estoy burlando de los psicólogos, ojo, yo soy psicólogo, pero no me estoy burlando de los psicólogos, no más poquito. A ver, allá, Oscar, Cristian, ¿qué tarea te dejó tu psicólogo? No me digas nombres, no me digas quién, ¿qué tarea les dejó? Fíjense las tareas pendejas que dejan los psicólogos. ¿Quién se escucha otra vez? Ahí está, ya. No se escucha. ¿Qué tarea te dejaron, Gala? Que lo trabajara en tribuna, profesor. Que te subieras a una tribuna y que hablaras de eso. María, ¿has ido a Sí. terapia? ¿Qué tarea te dejó? A ver, ojo, yo estoy haciendo exageradamente esto. Ahora sí, ya se escuchan ahí en Laguna. ¿Qué tarea les dejaron? No, pues no nos escuchan. Hacer una A ver, máscara. hacer una máscara. Fíjense,
Yo también he puesto esas actividades en psicología, los pongo a hacer máscaras. Yo también lo he hecho, o sea, me confieso, yo también he hecho estas cosas, porque eso es lo que nos enseñan en la carrera de psicología. Ahora sí, María, ¿qué tarea te dejaron los psicólogos? No me acuerdo, profe, o sea, yo creo que recapacitar o hacer recuento de las cosas que pensaba durante el día, como un diario. Recapacitar, Como un hacer un diario. recuento, Recapacitar, hacer un recuento. ¿ok? Un recuento de las cosas que he hecho Ok. durante el día, ¿no? Ok, fíjense bien. Todas estas cosas se fueron construyendo a partir de la psicología. No digo que la psicología no sirva, sino que muchas de las tareas que le van dejando a este ser humano son tareas que sirven a corto plazo. Porque obviamente si yo grito, pues me voy a liberar. Si yo me subo a tribuna, me voy a liberar. Si yo recapacito, me puedo liberar. Si hago una máscara, me puedo dar cuenta de ciertas cosas. Pero eso no va a cambiar los juicios y actitudes de fondo. Solamente va a ser como un aliciente, como un aliciente. ¿Qué tarea te dejaron en Elohim? A ver, por ahí están los Elohim. Díganme una tarea que haya dejado los psicólogos. Escribir cualidades en una mariposa. ¿Cómo? Escribir cualidades en una mariposa. Gracias a Dios, yo ya no les doy terapia, ¿no? Pero yo jamás dejé esa tarea. Espero que eso sea actual. Y Hacer un Ok. dibujo. asuntos. ¿Eh? Hacer, Ocuparme de mis cosas. hacer un dibujo. Hacer un dibujo. O sea, son cositas que desde mi experiencia pueden funcionar, pero son terapéuticas, pero no funcionan del todo. ¿Por qué? Cuando Freud se dio cuenta de todo esto que estaban diciendo, Freud se rió. Les dijo, no, ustedes están bien mensos. Ustedes no se han dado cuenta de algo importante, les dijo Freud. Y esta es la tercera herida narcisista de la humanidad. En el año, en el siglo XIX, finales del más o menos 1800, 1900, 1960, 1900, no, no, 1923 más o menos, finales del 19, Sigmund Freud va a descubrir aquí, a través de sus experiencias con la hipnosis, que aprendió con el doctor Charcot en París, el inconsciente. El inconsciente. ¿Sabes qué? No eres dueño de tu mente. No eres dueño de tus juicios y actitudes. Y repites muchas cosas que se van presentando en tu vida. Sí, el inconsciente. Tercera herida narcisista de la humanidad. Vamos a hacer un ejercicio para que sepan que existe el inconsciente, que fue lo que descubrió Freud. ¿Ok? Hombres que les gusten las mujeres, porque puede haber hombres que les gusten los hombres. ¿Ok? Hombres, pongan atención, porque se ríen allá. Hombres, todos los hombres que están aquí, que les gusten las mujeres, y hombres que les gusten los hombres, piensen en este momento, piensen cómo les gustan las mujeres. Piénsenlo. No me lo digan, no, si no aquí nos vamos a llevar hasta las 11 de la noche. Piensen cómo les gustan las mujeres. Físicamente, pero no solamente físicamente, emocionalmente. Mujeres que están aquí, piensen en cómo les gustan los hombres. Mujeres que les gusten los hombres, piensen en cómo les gustan los hombres. Mujeres que les gustan las mujeres, piensen en cómo les gustan las mujeres. Escuchen bien esto, pero no solamente piensen en lo físico, piensen en las cuestiones de carácter. Hombres, les gustan mujeres controladoras,
altas, chaparritas, les gustan mujeres que todo el tiempo anden atrás de ustedes, que les pongan el cuerno, ¿cómo les gustan las mujeres? Mujeres, ¿cómo les gustan los hombres? ¿Les gustan mayores? ¿Les gustan menores? ¿Qué características tienen? Pongan atención. Es muy probable que las personas que les gustan tengan un parecido, en el caso de los hombres, a su mamá y en el caso de las mujeres, a su papá. Incluso la esposa que tienes, si la analizas, o la novia que tienes es muy parecida a tu mamá, o las que has tenido. Son muy similares. Piénsalo. Y algunos hombres, algunas mujeres que están aquí, es muy probable que los hombres que les gusten son muy parecidos a su papá. O si no hubo una figura paterna, quizá les gustan los hombres mayores para que las cuiden. ¿Ya lo pensaron? ¿Sí? Puede haber cierta coincidencia, puede haber cierto vínculo. Todo el mundo está riendo así, no sé, chin, no lo había pensado. ¿Ya lo pensaste, Rocha? ¿Hay un parecido o no? A ver, dinos en qué. Así, una cosa así breve, en corto, que no te dé pena ahí, no importa que te escuchen. En internet. ¿Me ¿Eh? escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, ah, qué Claro, vergüenza. da vergüenza, claro. Eso es da mucha vergüenza porque eso es el inconsciente, darte cuenta de algo y dices, chin, no sabía que yo podía haber hecho esto. O sea, da vergüenza, pues pensar esto, claro, es Ujú. normal. Las mamás solteras. Las mamás solteras, fíjense, y es muy probable que tu mamá haya sido soltera, ¿no? Toda la vida. Toda la vida, fíjense, ¿no? Sí. Las mamás solteras, ¿no? Rescata hijos. Y más si tienen hijos, Esas son las buenas. y yo le diría, para volverte el padre que no tuvieron. Exactamente. Y le completo, como tú no lo tuviste. Ujú. Qué fuerte, ¿no? Queremos Pero es real. queremos completar al otro. Ujú. O sea, fíjense, esto fue lo que descubrió Freud. Dijo, tú no eres dueño de tus deseos, chiquito. Tú obedeces a deseos inconscientes de tu historia personal. Eso es el inconsciente y es la tercera herida narcisista de la humanidad. ¿Ya lo pensaron allá en la fundación? ¿Qué pensaste, Emanuel? O de este Emiliano, a ver, cuéntanos, Emiliano Cantor. Yo sé que da mucha vergüenza esto, ¿eh? Profe, pues yo también a lo mejor, no sé, me tronó así la cabeza con lo que dijo, porque pues resulta que pues, mamá también está soltera y a mí también me gustan las mamás solteras. Sí, Y claro, así, sí, sí. y así con ese carácter fuerte que trae mamá también. Me gusta que- Que te controle para que te les vayas. Y Fíjense, bien interesante, porque entonces quiero hacer una relación con una mujer, por así decirlo, ¿no? Pero termino repitiendo, o sea, me fui de con mi madre, pero ahora me voy de con mi esposa, ¿no? Y es algo infinitamente repetitivo. ¿qué pasa, profe? Sí, claro que pasa, por supuesto, así están varios, ¿no? Igual, a los hombres que les gustan más jóvenes, a quien quieren rescatar, ¿no? A ver, alguien más que se balconee de una vez, ya estamos aquí hablando de esto. Gaby, ¿cómo te gustan los hombres? Qué vergüenza, ¿no? Qué pena. A mí me gustan los hombres que dedican más el tiempo a su trabajo. Aunque los hombres trabajadores que no tienen tiempo para ti. Sí, porque por ejemplo mi papá es así. Fíjense. O sea, me gustan los hombres que no, que están en su trabajo para después decirles, pero es que no me volteas a ver, no me dedicas Ujú, tiempo, no me... Sí, sí, te entiendo. exacto.
Sí, te entiendo. Gala, ¿te diste cuenta de algo, Gala? Sí, yo ya me había hecho esa pregunta anteriormente, pero creí que estaba loca, profesor. No No, no creí estás que loca, fuera, estás muy cuerda. porque yo me he encontrado, pues, así me han gustado como físicamente, pues, güerito, de ojo verde, ¿va? Y a mi papá, pues, casi no lo conozco, pero lo que sé es que mi papá consumía drogas y precisamente yo me he conseguido personas que en su momento consumían droga. Claro, tiene que ser similar Fíjate, aunque no lo conozcas, a través del lenguaje está esto transmitido, ¿no? Ah, es que tu papá consumía, tu papá tiene estas características, ¿no? Sí, Y ahí se va transmitiendo. Eso es el inconsciente, muchachos. Que el inconsciente, más adelante, se va a entender como el lenguaje. Fíjense, ustedes siempre me ven de negro a mí, nunca me van a ver de otro color. Yo más o menos empecé a vestirme de negro, con playeras negras, o sea, toda mi ropa es negra, siempre. Tengo como 30 de estas y, no, fíjense, o sea, siempre me van a ver con una playera negra así. Pero eso no se cambia, ¿no? Siempre uso negro, me pongo una negra, quito otra negra y así voy. Fíjense, en algún momento de mi historia, hace mucho tiempo, yo no viví con mi papá, a mí me creó mi abuelo, pero había una historia en la familia que decían, en alguna ocasión tu papá preguntó por ti. Llegó a la carnicería porque mis abuelos tenían una carnicería en la marca de su carne es 18 en Sonora. Yo soy de Sonora. Y entonces, eh, llegó a la carnicería a preguntar por ti y decía una tía, fíjense lo que decía una tía, era alto, pelón, era alto, pelón, de lentes y andaba vestido de negro. Esa historia se esfumó de mi mente, yo no la recordaba. Pero yo más o menos cuando estaba en la preparatoria, yo empecé a vestirme de negro. Había como un deseo mío de, pues el negro se me ve bien y me veo más delgado y además que yo sufrí sobrepeso, dije, pues de negro. Y ahí está, toda la vida. Yo conozco a mi papá a los 26 años. Fui a buscar a mi papá, lo conocí. Y cuando yo veo a mi papá, un señor de 73 años, sale de su casa y lo veo vestido totalmente de negro, con lentes, pelón y barba, igualito a mí. Nunca convivimos, nunca nos conocimos hasta ese momento, pero el inconsciente es mucho más fuerte que la genética, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Freud va a descubrir eso, va a decir, sí, ustedes creen que con la psicología se pueden dejar de drogar. No dice así, ¿no? Pero yo les digo eso. Ustedes creen que con la terapia se van a dejar de drogar, pero no. Hay una cuestión inconsciente que se está jugando en sus vidas. Por eso va a decir Freud, el destino no existe. El destino es el efecto de lo que tú construyas desde tu pasado, cómo lo organices y lo vivas en el presente para construir el futuro. Por eso el destino no existe. No estamos predestinados. Por lo tanto, a finales del 1900, siglo XIX, va a surgir Jacques Lacan, que va a decir, claro, la cosa habla por sí misma. El lenguaje es el inconsciente. Y entonces, fíjense bien, algo bien importante aquí. ¿Dónde surge Alcohólicos Anónimos? ¿Dónde surgió Alcohólicos Anónimos? ¿En qué año? ¿Se acuerdan? Búsquenlo. Creo que en los años 40. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿En dónde surgió? En los años 40, ¿en dónde? En los grupos Oxford, en Estados Unidos. 1940, 1945, estamos por aquí.
más o menos por aquí, 1900. Es en el tiempo de Jacques Lacan. La cura por la palabra, si por la boca enfermaste, por la boca te curarás, se construye aquí, muchachos, a partir de las ideas del psicoanálisis. Recuerden que Jung, Carl Gustav Jung, uno de los médicos del programa de Alcohólicos Anónimos relacionado con AA, dio esa postura. Si por la boca enfermaste, por la boca te curarás. Quiere decir que cuando una persona habla, se puede curar, pero le faltó decirle algo a Jung, faltó decirles algo. Y eso que dices tiene que ser interpretado, tiene que ser señalado. ¿Cómo que tiene que ser señalado? Sí, no basta con una tribuna, no basta con subirse a una tribuna y decir lo que hiciste. Necesitas que alguien más te señale lo que estás diciendo, como lo que yo acabo de hacer con ustedes, lo que hice con Rocha, que le dije, claro, es que a mí me gustan las madres solteras y con hijos. Y hasta ahí se quedó. Y luego yo le dije, para volverse el padre de ellos, ¿no? Entonces se quedó así como, chin, y todavía le vamos a dar más. Le vamos a poner otra pizca ahí de sabor al asunto. Y lo vamos a conectar con su historia. Me da la impresión, Rocha, que usted se quiere convertir en el padre que no tuvo. Y entonces eso se vuelve bien importante porque, chin, todas las parejas que he tenido son madres solteras y yo termino siendo el padre de esos hijos, pero al final del día, ¿qué creen? Todo se va a la mierda. Como lo que le decía Emiliano. Así como se fue de con su mamá que lo controla, así se va de las mujeres que lo controlan. ¿Y por qué se sigue buscando ese tipo de mujeres? O así como le dije a Gaby, ¿no? Para que no tengan tiempo para usted. Parece que le gustan los hombres que no tienen tiempo para usted. Parece que cuando usted se queda abandonada, parece que le funciona. Y entonces eso es bien fuerte, porque entonces dice, nunca en mi vida me había hecho esta pregunta. Y el sujeto empieza a pensar y se da cuenta que está haciendo algo. Les puedo asegurar que los que participaron en esta clase con sus experiencias, Rocha, Emiliano, Gala, Gaby, ahora que repitan estas historias van a decir, chin, y se van a cuestionar esa relación, esa manera. Lo mismo funciona para las adicciones. Las adicciones tienen su lugar en el inconsciente, pero eso lo vamos a ver en la siguiente materia. Vamos a analizar todo eso en la siguiente materia para que ustedes, a partir de la materia de entrevista que van a llevar, empiecen a trabajar eso con la maestra Claudia, que les va a dar esa materia, y conmigo la cuestión del abordaje. Y bueno, con esta historia, con esta línea del tiempo, con esto que no nos alcanza el tiempo, pues finalizamos nuestra primera materia y por lo tanto oficialmente finalizan su primera etapa de formación en consejería y en prevención de adicciones. ¿Cómo se quedan? ¿Cómo se van? Los escucho. ¿Quién quiere participar? Porque ya son las 10. Los que ya se tengan que ir, se pueden ir. Recuerden presentar el examen a partir de mañana. Ahí está la guía, ya les di las instrucciones. Los que tengan dudas se pueden quedar. Los que quieran preguntar algo, los que quieran participar, cómo se quedan, cuestionados, preguntándose. Creo que está muy bueno porque esto nos va a permitir abrir la siguiente materia el próximo martes, ¿no? Que es el taller ya propiamente de consejería y el abordaje en este aspecto, ¿no? Adelante, les escucho. ¿Quién quiere participar? Profe, Adelante, José, cuéntanos. yo me quedé así como que sorprendido con esto último que dijo, la mera verdad. Me, Ajá, con el me, con- inconsciente. sí, la mera verdad, fíjese que yo desde que estaba internado, profe, eh, Ajá, yo, yo me dijo un padrino así eso, me lo dijo así de esa manera porque yo le dije,
oiga, padrino, es que yo, porque me decía, no, pues que derrótate de la mujer con la que estuviste y que no sé qué, porque siempre te sacan eso, ¿verdad? Entonces, yo nomás le dije, no, pues es que la mera verdad, padrino, pues dije, la mera verdad, pues es que es, pues a mí me gusta, es mi chaparrita de toda la vida, que no sé qué, empecé a hablarle así, y luego me dice, mira, no vamos muy lejos. Dijo, tu mamá es chaparrita, ¿verdad? Dije, sí. ¿Te lo dijo Víctor? Me lo dijo un padrino, me lo dijo un padrino. ¿Qué Así tal y padrino? cual. Dime qué padrino, porque seguramente fue mi alumno. No, fue ahí se llama Juan, pero es de ahí del centro donde estuve yo. Me dijo, mira, tu mamá es Ok, chaparrita, tu mamá es chaparrita. Dije, sí, dijo, bueno. Entonces, tú te aferras con esa chaparrita que tú tienes, que dices que no puedes derrotarte a esa chaparrita. Dice, imagínate, tú estás buscando a esa madre en ella. Dice, aparte, algo hay en esa persona que, que a ti te refleja tu mamá. Dice, entonces tú, ese es tu problema. Dice, entonces, por eso no quieres derrotarte de ella. Dice, porque ya de cuenta que tienes a tu mamá ahí contigo. Y claro, me quedé así como que, no manches, y ahorita que usted lo comentó de nuevo, dije, oye, pues sí tenía razón, ¿verdad? Lo que está diciendo. Y me pongo a pensar muchas cosas, la mera verdad. Porque claro. ahorita actualmente estoy con ella, o sea, estoy con ella, o sea, estoy con ella así como con esa mujer, con esa chaparrita, ¿verdad? Y luego digo yo, oye, no manches, buscamos tan las cosas, sí es cierto que vivimos de la inconsciencia, ¿verdad? El De lo inconsciente. inconsciente, de lo inconsciente, no vivimos de la conciencia, vivimos de lo inconsciente, de lo contrario, y digo yo, no manches, sí me quedé pensando, y dije yo, no, 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 no puede ser, y me abrió más así como que la mente, o sea, ahí el flachazo. Ahora entiendo de lo que nos estaba hablando, ¿verdad? Fíjese, Claro, apenas ahorita. eso se llama insight. Te diste cuenta, te cayó el 20, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que producir ustedes con los pacientes que atiendan en consejería? Un insight, que el otro se dé cuenta de lo que está haciendo, ¿no? En las adicciones, en la forma de consumo, todo esto. Adelante, allá en el OIM, ¿qué dudas tienen? ¿Qué Yo, intervenciones tienen? yo, Palafox, Francisco, Adelante, Palafox. ¿cómo está? Muy bien, Este, ¿y tú? bien, gracias a Dios. Yo le quería decirle cómo me iba, a concluir esta, materia. La verdad me agradó mucho, el saber lo que es la adicción, que pues, cómo se clasifica la adicción, ¿verdad? Que es, ser una persona que es esclavo a algo, ¿verdad? También me agradó mucho la lectura que es filosofía, la lectura de qué es un ser humano. También me agradó mucho la lectura de ¿Dónde está Adán? Y también Ujú. me gustó mucho las lecturas de humanización y humanización. La verdad, pues al principio sí me pareció un poquito aburrida, ¿verdad? Las clases con la humanización y humanización, ya dije, pues yo creo que se Claro, va a tratar de puro de eso, ¿no? Porque pues a mí me llama más la atención eso de leer lecturas y de saber eso de que es un ser humano, un ser biológico, un ser emocional, saber que las personas pueden cambiar a través de sus emociones, pensamientos y cosas de esas, ¿no? De que entre mejores emociones, mejores pensamientos, tengo decisiones un poco más conscientes y perfectas, ¿verdad? Me agradó mucho eso, saber, muchas gracias, también me encantó mucho con la línea de tiempo que acaba de hacer ahorita, ¿no? De los psicólogos y eso, ah. Espero la siguiente materia sea más participativo yo de mi parte, ¿da? Hasta luego. Gracias. gracias por tu resumen, Francisco, de este Palafox, muy bien hecho. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Si no, ya para que terminemos la sesión. Yo, las palabras que usted me dijo, idénticas me las dijo la consejera Magdalena Covarrubias, que Ah, también claro, fue... pues ella fue alumna, ¿no? De acá del Sí. instituto, claro. Sí, Simón. la formación que ustedes van a tener acá es una formación con este enfoque, ¿no? Ya cada quien le irá poniendo como su tinte, su manera de intervenir, de acompañar, eso es importante, ¿no? Pero bueno, todavía les faltan 4 materias más que irán cursando
Y bueno, lo importante es que lean, que aprendan para ir construyendo conocimiento en esta área, ¿no? Y seguramente ustedes se van con muchísimo conocimiento personal, se han identificado con varias cosas y creo que eso atrapa, ¿no? Que ustedes se conozcan a partir de estas experiencias. Muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho a cada uno de ustedes su presencia, agradezco mucho a los que van a ver la clase grabada y presenten su examen. Y bueno, felicitaciones, gracias y los veo en la próxima materia que inicia el próximo martes, el taller de abordaje integral de consejería y prevención de adicciones, TAIP, y van a comenzar entrevista con la otra profesora. Esperemos que podamos compaginar bien y que podamos seguir construyendo conocimiento. Les prometo que ya no va a haber tantas tareas tan teóricas, vamos a ir más a lo práctico, ¿verdad? Ya propiamente, ya intervenciones propiamente prácticas, ya van a comenzar a trabajar directamente con pacientes de centros de rehabilitación en las siguientes materias y bueno, creo que eso nos va a dar la oportunidad de ir construyendo todo eso, ¿no? En la próxima semana ya les informaré, pero vayan buscando un lugar, un centro de rehabilitación donde van a empezar como a hacer como ciertas prácticas de competencia, pero eso ya se los informo la próxima semana, ¿vale? Cuídense, hasta pronto, gracias. Bye bye, que estén muy bien.